Buenos días, tarde o noche, no importa en el horario que nos esté viendo, siempre es un placer para nosotros comunicarnos contigo, hablar de esto tan bello que es la palabra de Dios, con el estudio del folleto de Escuela Sabática. En esta semana estaremos estudiando la cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica, así es que no te muevas ni un segundo. Para nosotros, primeramente, compartir con ustedes la palabra del Señor, porque a la vez que la compartimos, somos edificados por ella misma. En esta ocasión, ya estamos, muchachos, casi llegando al final de este material, y creo que ha sido muy bueno porque está tratando sobre una de las doctrinas fundamentales de nosotros como adventistas y que el mundo necesita tanto, como el asunto del estado de los muertos, el infierno y la vida eterna, ¿no? Así que le invitamos a que comparta nuestros videos, nos haga sus comentarios, dedique como nosotros hace un tiempito a estudiar la lección de un modo diferente, más ameno, más profundo, y que podamos sacar lecciones que podamos aplicar a nuestra vida. Así que suscríbase si no lo ha hecho e invite a otros también a hacerlo. Buenas tardes, buenas noches o buenos días donde nos ven, muchachos. Así es. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vamos? Es un tiempo bueno para orar. Así es. Cada momento del día, ¿no? Y más en este final de año, ya que hemos entrado al mes de diciembre, hay que seguir manteniendo la oración. Así es, oramos. Querido Padre Celestial, una vez más agradecido como de costumbre por este espacio en el cual podemos compartir tu palabra, oh Dios, para pues cada uno de nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan en diferentes lugares, sé con ellos, bendíceles, y también direccionarnos a nosotros a través de tu Santo Espíritu para poder pues entenderla en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La cosmovisión bíblica, ya estamos en la lección número 12, como decía bien Alfonso, ya nos quedan poquitas lecciones pues para terminar este folleto que hemos venido hablando tanto de la inmortalidad del alma y todo eso. El texto para memorizar en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esa palabra es bueno subrayarla, por completo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Los escritores bíblicos tienen como una manera de escribir todos que me llama mucho la atención, porque la misma enseñanza, lo que ellos quieren transmitir lo dicen de variadas formas en un mismo texto. Por poner un ejemplo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. O sea, por completo ya no hay más nada que decir. Esa santidad tiene que ser mente, alma, espíritu, cuerpo, completo. Pero entonces, con otras palabras, Él te repite y te dice: y todo vuestro ser. O sea, si santifique por completo, se supone que está incluido todo vuestro ser, pero no quiere volverte a recalcar que Él quiere santificarte por completo, todo vuestro ser, y dice espíritu, por si acaso, alma y cuerpo.
Yo te quiero decir algo, mira, hay algo con respecto a la Biblia, amigos, hermanos, y es que Dios no quiere que en nuestra mente quede ningún tipo de duda de lo que Él quiere de nosotros. Exacto. O sea, esa, podríamos decir, redundancia. La Biblia no tiene redundancia. Es que si de pronto vamos a decir, y el mismo de Dios os santifique por completo, y a mí me da el antojo que solamente es el cuerpo, ya. Sí. No, porque Dios lo que, como muchos dicen, Dios lo que le interesa a nosotros es el espíritu, es esa parte espiritual, que Sí. le adoremos y todo eso. Pero no, Dios es nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Desde el principio siempre le ha interesado nuestro cuerpo. Siempre le ha interesado nuestra mente. Siempre le ha interesado nuestro contacto social. El cómo trabajamos con los hermanos, con los vecinos, con los amigos, a Dios siempre le ha interesado la totalidad del sí. ser humano. Así O es. sea, Que mientras ustedes conversan, automáticamente pensé en un texto que claro, todos hemos leído, estoy seguro de ello, y es los primeros versículos del libro de Job. Perfecto, recto, temeroso de Dios. Y apartado Y apartado del mal. Y yo pensaba en eso y yo decía, pero ¿por qué tanta como que redundancia? Sí, sobre- como que porque me le da ahí. Sí, para eliminar cualquier tipo de duda en cuanto a la perfección en ese orden, ¿verdad? Exacto. Y es la manera en la que Dios trabaja. Dios elimina todo rasgo de duda que puede existir en la mente humana, porque la mente nuestra es una mente finita. Sí. Es una mente que puede acomodar las cosas a su antojo, a su manera, ¿sí? O a su comprensión. Tenemos que resaltar eso, ¿no? Pero aquí el Señor está también eliminando toda duda. Él está diciendo, no, así es como tiene que ser, y listo, para que nadie cuestione eso. Eso me llama la atención, es impresionante. Pero la lección de esta semana tiene un aspecto, recuerda que estamos estudiando el asunto del estado de los muertos con la vida eterna y todo esto. Entonces la Biblia da una cosmovisión genérica de todos estos temas, y eso es como lo que vamos a ver durante esta semana en la lección que vamos a estudiar ahora. Pero haciendo como un énfasis desde lo sencillo a lo amplio, o sea, la cosmovisión bíblica sobre mí primero, como individuo, ¿no? O sea, lo que Dios piensa de mí. Dice, sea guardado de manera irreprensible el que tu mente, irreprensible que tu cuerpo, irreprensible que tu espíritu. Y de ahí entonces, eso de algún modo rompe con las teorías, una teoría muy dañina que pulula en nuestros ambientes, y es que nosotros estaremos, yo lo voy a poner de esta manera, corrompido hasta que Jesús venga. Porque Sí. cuando yo digo que estaré pecando hasta que Jesús venga, yo estaré corrompido, no en mi condición de carne, porque mi carne es corrompida, ¿no? Hasta que mi cuerpo sea glorificado, como dice 1 Corintios 15. Pero lo que yo me refiero a corrupción es practicando la corrupción. Pero eso no es lo que dice aquí. No. Aquí dice, sea guardado sin reprensión, sin nada que señalar cuando Cristo venga. O sea, no es que cuando Cristo venga Él va a poner lo que falta, pues eso es otra teoría. Sí, porque el texto nos dice, y se ha guardado irreprensible cuando Cristo venga, No. sino para la venida de Jesús. Exacto. O sea, ya el cuerpo, el alma, el espíritu, dicho sea de paso, ahí hay que aclarar algo. Y vamos para allá ahorita. Vamos para aclarar lo que es alma, cuerpo y espíritu, que la gente tiene una confusión crítica ahí. Exacto. Pero la irreprensibilidad debe llegar a mi vida antes de la venida de Jesús. Sí, señor. Por supuesto. Debe llegar antes de la venida de Jesús. Porque no puede ser que yo continuamente esté pecando y la venida de Jesús sea la varita mágica y ya dejé de pecar. Es que si fuera así, entonces la palabra, podríamos cuestionar la palabra, porque Jesús, estando aquí, dijo, sé vosotros perfectos. Y entonces, ¿cómo nos va el Señor a mandar a hacer algo que es imposible hacer? O sea, todo lo que el Señor exige del ser humano es porque Él sabe que el ser humano, puede lograr eso. Nosotros podemos llegar a ese estado. El detalle está en que sabemos que para conseguir eso tenemos que estar conectados con el cielo. Exacto. Exacto. El problema es que ese es el sacrificio que nosotros no queremos hacer en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y nos cuesta, y ponemos obstáculos nosotros. No, porque es que la palabra dice esto, no, porque es que fulano así. Y si hay algo que encontramos para sustentar eso, son ejemplos. Claro, de esos hombres que en algún momento sí, pero llegó un momento en el que ellos abrazaron al Señor
y estuvieron tan vinculados con el que alcanzaron la perfección. Tenemos muchos ejemplos bíblicos de ello, ¿verdad? Que no se describe en ningún momento que recogieron a lo malo. Entonces, si el Señor dice que se puede, es porque literalmente se puede. La idea de que eso es imposible simplemente abraza una comodidad en mí para no hacer eso o el sacrificio que yo sé que es necesario hacer para conseguir eso. Porque de que se puede hacer, se puede hacer. Claro que sí. Incluso se hace referencia de ellos en la Biblia como justo para comparar la injusticia del pueblo. Dice, Exacto. si esta gente estuviese delante de ustedes, ellos por su justicia lo declaran justo, se salvarían, pero ustedes por la justicia de ellos no se salvarían. Así que debemos de llegar a eso, y ya toda la parte del sábado, ¿verdad? Sí, hay una parte del sábado que bueno recalcar, la parte de la globalización. Hay que estar claro, muchachos hermanos que nos ven, de que todo se encamina a un gobierno mundial. Así es, bíblicamente así es. No, eso es un asunto bíblico, no es un asunto que se lo inventaron los adventistas. O sea, y nosotros estamos viendo que la política a nivel mundial es lo que se está tratando de hacer. Globalizar es poner en común la economía, la política y la religión, que son los tres pilares del sostén de una sociedad. Y es bueno hacer una observación ahí. Cuando hablamos de la religión, muchos cometieron errores creyendo que al poner en armonía la religión era que todos iban a pertenecer a una sola entidad religiosa. Y no, ese no es el punto. Ese no es el punto. El punto es, tú en tu entidad religiosa, diferente cada tu quien, criterio, tu manera de pensar, creyendo lo mismo. Pero esto es en común. En común, claro. Exacto. Esto es en común, y el sábado, el día del sábado recalca la diferencia entre dos cosas solamente. El asunto del sábado, el asunto del domingo. Es una realidad lo del tema ¿cómo llama? El asunto climático. Es una realidad que el domingo lo van a tratar de meterlo por ahí. Nosotros no podemos garantizar de que ese va a ser el punto, porque que son ellos entre ellos lo que están manejando. Pero de que hay intención de meter el domingo o de incentivar el domingo a través de eso es una realidad. Claro. Entonces, ese asunto del domingo se va a instaurar no necesariamente como un asunto propiamente religioso, es que va a estar involucrado con el aspecto social y con el aspecto moral de las sociedades, a donde se apunte con eso. Por lo tanto, tú dices algo que es muy importante, que a veces nosotros pensamos que será que se va a hacer una sola religión con un solo nombre. No, son grupos religiosos con un mismo fin, como eran los días de Jesús. Los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos y los saduceos, ellos eran 5 grupos distintos, pero todos llegaron al mismo punto: hay que matar a Jesús. Tenemos que salir de ese hombre. Ninguno estaban de acuerdo en su manera de ver las cosas socialmente, pero sí tenían, por así decir, entre ellos un enemigo común, que era Jesús. En este caso, el elemento común que se utilizará para enganchar a todas las religiones es una sola cosa: el domingo. El domingo. Porque es común, a excepción de nosotros, los adventistas, es común a todas las denominaciones prácticamente. Así es. Pero igual que como habrá ese tipo de movimiento, habrá la globalización de la verdad, como lo presenta el folleto. Y es que en toda parte del mundo estará un conocimiento acerca de el sábado, de las doctrinas bíblicas ciertas y verdaderas, y la gente tomará una decisión conforme a eso. Y ahí podríamos entrar entonces a la parte del domingo sobre el modelo de Jesús. Sobre el modelo de Jesús. ¿Cómo fue Jesús? ¿Qué trabajó Jesús? La parte integral y completa que Jesús trabajó en toda su vida. O sea, Jesús en ningún momento dejó de que la parte física no estuviera conectada con Dios. Siempre estuvo conectada. Y la parte espiritual siempre estuvo conectada con su Padre. Siempre. Él todo lo que hizo fue en base a un escrito está. Es lo que nos permitirá ahora, en este tiempo del fin, de que haya una globalización satánica, es lo que nos permitirá estar del lado de los que estén viviendo bajo un así está escrito. Ahí hubo por muchos años, ya la ciencia no lo recalca tanto,
pero sí estamos hablando del año, no hace mucho, menos de 30, 40 años. Se trabajaba la medicina especialmente con el teorema de René Descartes. O sea que Descartes planteaba que para entender al ser humano hay que excepcionarlo. Sin embargo, ya hoy se sabe que no, que al ser humano hay que trabajarlo de manera holística, completo, ¿no? Que tanto la mente como el cuerpo como el espíritu están interconectados y que no podemos dividirlo. Como adventistas séptimo de hace muchos años atrás que el Señor nos dijo de ese asunto, ¿no? De que nosotros debemos trabajar tanto la parte espiritual como la parte física, ¿no? Y como la parte mental. Y Jesús, vemos en las Escrituras, en Lucas capítulo 2, menciona que Jesús crecía en varios aspectos. Sabiduría, que es la parte mental, estatura, que es físico, gracia con Dios, que es espiritual, y con los hombres, que es la parte social. O sea, Jesús era simétrico, no era un monstruo con la cabeza grande y el cuerpo chiquito. Se fortalecía de la mente y el cuerpo no. O el cuerpo sí y la cabeza chiquita. No, era una simetría, y eso se hacía en cada etapa de su vida. Porque hay un error. A veces solamente se quiere trabajar una parte del cuerpo en una etapa. No. La simetría tiene que ser en cada etapa de la vida. Al niño, por ejemplo, hay que trabajar la física, la mental, la espiritual cuando es niño. Al joven hay que trabajar la física, la mental cuando es joven. Y nosotros como adultos, de igual modo también. Cuando somos adultos se trabaja todo de la misma manera. Así que el impacto social que tuvo Jesús, la Biblia lo recalca bastante. Y su físico. Aún la sugerencia en Mateo capítulo 4 del enemigo, desde sugerirle que convirtiera la piedra en pan, le digo que no solo que del pan vivirá el hombre. Y Levítico capítulo 11 muestra que hay cosas que no se deben comer. Y vuelvo un chiquito más para atrás. Pero Génesis 2:29 dice que el ideal no es Levítico 11. El ideal está en Génesis. Es en el Génesis. O sea, y para allá nosotros debemos apuntar. Y Jesús se mantuvo en esa dinámica, y por eso se presentó como un modelo de vida para nosotros. Así es. Otro versículo que se resalta en la lección del domingo, ya que es donde entramos nosotros como en escena, ¿verdad? Ahí estamos mirando el ejemplo de Jesús. Y claro, aquí seguimos mirando el ejemplo de Jesús, pero con el fin de que nosotros podamos cumplir eso en nuestra experiencia del diario vivir, que es Mateo capítulo 4, el versículo 23, que dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. En eso estaba enviando el ministerio de Jesús. Es la misión que el Señor nos ha dado hoy a nosotros como pueblo, ¿verdad? Jesús creció en todas las facetas de la vida, pero a través de estos ejercicios nosotros también podemos crecer en esas mismas facetas, porque recuerden que la experiencia cristiana es progresiva. Es decir, no vamos a llegar a un estado en el que vamos a decir, bueno, ya hasta que ya yo hice he cumplido con todas las exigencias cristianas de la Biblia, he hecho todas las obras que tenía que hacer, ahora bueno, me toca asimilar, como cuando ya llegas a pensionarme, ¿no? Decimos en República Dominicana, ¿no? Y listo, esto ya le corresponde a otro. Nunca vamos a llegar a ese estado que tenemos aquí en la tierra. O sea, estamos llamados a ser ejemplos, así como lo fue Jesús, y a crecer en todas estas áreas a través de estos ejercicios. Hay una pregunta en la parte del domingo al final que me gustaría que aunque siempre esa parte como para reflexionar, pero bueno, en este tipo de temática uno la pueda comentar. Dice: al contrastarlo con Jesús, porque ver que Jesús fue un modelo perfecto, pero hay que recordar que fue ser humano, 100% ser humano como cualquiera de nosotros. Dice: al contrastarlo con Jesús, la diferencia podría desanimarnos fácilmente. Entonces, el hecho de sentar en la cruz y lo que ésta significa, ¿cómo nos protege del desánimo por lo que vemos en nosotros mismos en comparación con lo que vemos en Jesús? ¿Qué respuesta le daríamos nosotros a alguien que de pronto se contraste con Jesús, ve ese modelo de perfección y mire para acá una total imperfección? ¿Cómo pudiera tornarse en vez de desánimo en ánimo? Bueno, bastante interesante eso, ¿no? Pero hubo un momento en que Jesús, previo a la cruz, demostrando su humanidad, dijo: Padre, si es posible. El maestro sabía cuál era la misión. Siempre estuvo claro en cuanto a la misión.
De hecho, cuando sus discípulos le decían, mira maestro, no es bueno que a ti no te pase eso, porque nosotros te queremos. Él le decía, incluso hasta los reprendió, apartados de mí, que es el enemigo que está hablando. Pero en el pináculo de la misión, Jesús le dice al Padre, si es posible, revisa el plan bien. O sea, que es lo que Jesús le está diciendo. Revisa el plan bien, ese plan que nosotros hicimos allá, desde antes de la fundación del mundo. Mira a ver si hay una cápita, como siempre andan buscando los abogados. Mira a ver si hay una cuña, si hay una cápita en el que podamos como renegociar esto. El padre, lógico, le contestó, no, esto no hay no, porque ya es un asunto que venía desde la eternidad. ¿Qué sucede? ¿Cómo? Que es hacia donde vamos con la pregunta. Nosotros tenemos que ver a ese Jesús humano. A ese Jesús que en ese momento no tenía una ayuda mayor de Dios de la que nosotros podemos tener hoy. Exacto. O sea, la misma ayuda que en ese momento se le podía dar a Jesús es la misma que se me puede a mí dar hoy, en la tentación, en la prueba, en las dificultades en las que estoy haciendo. Jesús sufrió eso. Dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como donde yo quiero. debemos llegar nosotros. Esa es la experiencia donde nosotros debemos de llegar. No de soltar la copa porque ya estamos en un momento de angustia, dificultad y porque la humanidad se nos está viniendo arriba. Sino de decir, pero Señor, hágase tu voluntad. Exacto. No, porque que hay ¿cuándo es que llega el desánimo? Cuando tú fracasas en un intento. Y el hecho de que Jesús no fracasara en ningún intento era porque siempre se mantenía en conexión con el Padre. Sí. No solamente porque Él era Jesús, no. De manera constante conectado con el Padre a cada paso de su vida. ¿Dónde yo veo que se torna esto en ánimo en vez de desánimo? En que Él venció. Como hombre. Y si Él venció como hombre, yo tengo la misma posibilidad de vencer también. Exacto. O sea, por eso el mismo apóstol Pablo, el apóstol Juan dice, ay, hijitos míos, esto os escribo. O sea, los escritores bíblicos escriben para que nosotros tengamos ánimo, para que decidamos seguir avanzando a pesar de la dificultad en la que estamos experimentando, que como Cristo venció, como Pablo venció, como Pedro venció, tú y yo, amigo hermano, también podemos vencer. Claro que sí, ese es el ánimo. Lunes, el cuerpo como templo. El cuerpo, nuestro cuerpo, esto que el Señor ha dado como templo. Sucede que los gnósticos y otros grupos filosóficos enseñan que el cuerpo es la cárcel del espíritu. Que tú podrías pues desarrollar todo eso que tú tienes aquí, pero que el cuerpo lo ata. El cuerpo lo ata. Porque es que ven el cuerpo como una cosa que está por allá, el espíritu como otra cosa que es por allá. O sea, no ven el ser como un ente, sino que ven el ser como quizás un pensamiento que está atrapado dentro del cuerpo, cuando el Señor no lo mira de esa manera. Por eso el Señor es tan riguroso en que su cuerpo tenga un régimen de alimentación diferente y especial, porque el Señor quiere cuidar ese hipotálamo, ese tálamo, esa mente, esos pensamientos. Dios quiere cuidarlo porque Él sabe que va unido al cuerpo, a lo que a mi alimentación, a cómo me ejercito, a todo eso. Entonces el Señor es un salvador del todo. Exacto. Del ser. Hay una parte aquí, la parte del cuerpo como templo, que es bueno que recalquemos. Y voy a entrar como la parte adventista de la cosa. O sea, vamos a decirlo de este modo, a la parte adventista. A la iglesia adventista, al año 1863, el Señor le dio un mensaje especial. Mensaje a la reforma protestante. Este mensaje, hay varios libros, nosotros tenemos unos 6 libros, solamente están dedicados exclusivamente para que nosotros estemos sanos físicamente. Lo voy a mencionar así rapidito. Consejos sobre el régimen alimenticio, consejos sobre salud, ministerio de curación, la temperancia, ministerio médico,
y el ministerio de la bondad, hasta cierto punto, ¿no? Esto es un compendio donde nosotros como adventistas se nos dio para que podamos mantener la condición más saludable posible de nuestro cuerpo. Porque hay una razón. Nuestra salud física, y aquí sí toma como fuerza lo que decimos que el cuerpo es una sola cosa. Si mi cuerpo está sucio por la alimentación que yo tengo, ¿cómo va a estar la mente entonces? ¿Y qué va a terminar y el espíritu cómo va a terminar siendo? Perjudicado. La parte espiritual va a terminar siendo perjudicada. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros veamos este asunto de la salud del cuerpo. Vamos a hacer esta comparación. Si mi cuerpo, si yo sé cómo alimentarme y no lo hago, es como si yo violara uno de los 10 mandamientos. Eso mismo O sea, dice. ¿Por qué? Porque si yo no trato de mantener mi cuerpo limpio, no es verdad que yo voy a hacer el mismo esfuerzo para mantener mi mente limpia. Porque es el mismo principio que opera en el mismo ser. Igualmente, si mi mente, bueno, eso vamos a ver en el día siguiente, pero el cuerpo, nosotros como adventistas, la reforma por salud no solamente se nos es dada como para que estemos sanos físicamente, claro, eso está implícito. Pero el Señor sabe muy bien que cuerpo sucio, mente sucia. O sea, ¿por qué? La mente, el órgano que utiliza para pensar es el cerebro. Y el cerebro se nutre de lo que yo me alimento. Si el alimento que yo consumo es de mala calidad, la sangre que yo voy a producir también es de mala calidad. Por tanto, mis órganos no van a tener la mejor función. Y eso no es verdad. Un cuerpo enfermo no es verdad que sirve del todo al Señor. Exacto. No puede aunque quiera. Aunque quiera no puede ejercerlo. Por lo tanto, es nuestro compromiso de mantener este cuerpo, este templo del Espíritu Santo, lo más limpio posible, porque Dios no mora en lugares sucios. Claro que sí. No es verdad. Y ahí tomo la parte que tú decías ahorita, de que hay personas que piensan, no, al Señor solamente le importa mi corazón, también el cuerpo. Dios toma, bueno, en 1 Corintios dice, capítulo 3, versículo 10:31 dice, que el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a él. Porque también está destruyendo algo que no es posesión de sí. Exacto. Eso quería resaltar, porque es que la palabra de Dios dice que el cuerpo, primero, es templo del Espíritu Santo. Como decía Alfonso, el Espíritu Santo no va a morar en un cuerpo que esté contaminado. Imaginémonos la pureza del Espíritu Santo. Exacto. Generalmente nosotros no pensamos en eso. Estamos hablando de un ser puro, un ser sin mancha, que así como el Señor, que aborrece el pecado, pero ama al pecador, pero el Señor no puede estar en el pecado, o sea, con el pecado. No tiene ninguna relación. No hay forma. No hay manera. Entonces, cuando yo, por desobediencia, abrigo eso en mi ser, yo no le estoy dando la oportunidad al Espíritu Santo que obre en mí. Exacto. Y lo que tú resaltabas, este cuerpo no es mío, es un préstamo. Entonces yo también voy a tener que dar cuenta por el mal uso que le doy. La contaminación física, mental, moral, que se adhiere a este cuerpo, yo voy a tener que dar cuenta de ella. Y ahí es entonces donde cada uno de nosotros tiene que reflexionar. Exacto. Tiene que entender que el cuerpo, el Señor lo prestó para que nosotros seamos administradores. Y es por eso que vamos a tener que darle cuenta a Dios. Exactamente. Sí. ¿Qué es lo que las personas no toman en cuenta? Dios me va a pedir cuenta de cómo yo traté el cuerpo que Él me prestó. ¿Cómo lo traté? ¿Cómo lo formé? ¿Cómo lo trabajé? No porque el cuerpo, porque hay algo sencillo. Incluso el Señor dice, no le temas a quien pueda dañar este cuerpo, sino el que puede... Junto con el cuerpo, el alma. El alma, exactamente. Porque para el Señor, el cuerpo en sí, no es que Él quiera o no lo quiera, no. Lo que pasa es que Él sabe que a través del cuerpo, Él puede trabajar bastante la parte mental. Claro. Bueno, como siempre lo dice el Espíritu de Profecía, Dios, para dominar el cuerpo usa la mente. Exacto. Pero Satanás, para dominar la mente usa el cuerpo. Entonces, si mi cuerpo no está santificado, este cuerpo va a dominar esta mente. Ahora, el cuerpo ya santificado, modelado, trabajado como Dios quiere,
es la mente. Está ya modelado porque es la mente que está trabajando. Claro. Mira, hay cosas que, vamos a decir, parecerían como inverosímiles o como que no tienen conexión. Todo lo que yo consumo orgánicamente estimula mi cuerpo. Todo lo que yo consumo estimula de algún modo mi cuerpo a tener sensaciones. Y por eso nosotros, la palabra de Dios prohíbe ciertas cosas de manera específica. Y lo prohíbe porque Dios sabe cuál es la composición química que tiene ese alimento, que si yo lo introduzco en mi cuerpo va a afectar, va a estimular cosas en mi cuerpo que no tienen que estimularse, que no tienen que tocarse, que no tienen que alimentarse, ¿no? Por lo tanto, el Señor dice, no, porque no es un deseo arbitrario de Dios. No, eso no te lo comas como para que sufra. No, lo que Dios está evitando es que tú te enfermes, porque esa comida malsana va a producir toxinas en tu cuerpo y te va a enfermar. Sí. Te va a dañar tu cuerpo y por lo tanto no vas a poder servirme eficientemente. Perfectamente. Parte del martes, la mente de Cristo. La mente de Cristo. Y aquí hay un sinnúmero de textos que nos llaman a tener la mente de Cristo. Pero ¿cómo se produce eso en nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros lograr alcanzar esa mente de Cristo? Hay algunos versículos, dentro de ellos voy a citar uno que, bueno, resalta el apóstol Pablo. Nos llama nos invita a hacer una renovación en nuestra mente. Y si hay una renovación en nuestra mente, porque lo que nosotros necesitamos es la mente de Cristo, ¿verdad? Si hay una renovación en nuestra mente, entonces podríamos llevar a esta mente que es malsana, que está dañada durante toda nuestra vida, con todas las, podríamos decir, con todas las cosas que nosotros le hemos inyectado, ¿no? en nuestro proceso de vida, poder de pronto estar sujeto a cambiar nuestra forma de ver la cosa, nuestra manera de pensar, etc. El apóstol Pablo también en otro texto dice más, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y yo siempre me había preguntado, pero ¿cómo es eso que nosotros tenemos la mente de Cristo? Entonces la pregunta sería, ¿cómo era la mente de Cristo? Exacto. Sí, que yo creo que es el meollo de la lección de... Sí, la mente de Cristo. Esta lección. ¿Cómo era la mente de Cristo? ¿Qué había en la mente de Cristo? ¿En qué se ocupaba la mente de Cristo? O sea, aspiro yo a hacer los mismos ejercicios, las mismas tareas, las mismas acciones que hacía Cristo para alimentar mi mente, para que mi mente pueda ser como la mente de Él, o mi accionar es contrario a Él. Porque tiene que haber sí o sí una transformación. Es lo que dice la lección. Algunas personas entienden que si se mueven de lugar, claro, todo eso influye. Ambientes, sociedades, etcétera. Sí, ellos dicen, bueno, me voy a mover de aquí pero no van al meollo del asunto, que es la mente. Dame, hijo mío, tu corazón, porque de él van a ¿qué? La vida. Van a la vida, dijo el Señor Jesús. Él sabía que el secreto estaba ¿dónde? Estaba aquí. Aquí estamos hablando de una mente limpia, ¿verdad? Una mente limpia. Una mente pura. ¿Cómo se contamina una mente? Sería la pregunta, ¿no? Para ser puntuales. Sí. Y hay un texto muy puntual en Mateo. Pues dímelo. Hay un texto muy puntual en Mateo que dice que el ojo, la cámara de mi mente es mi ojo. Lo que mi ojo ve, a eso se transforma mi mente. Lo que yo contemplo. Y el gran problema del ser humano hoy es que su ojo está en pantalla. Y en pantalla que no da nada bueno. Y esa mente está siendo transformada por las pantallas que está. La contemplación. La contemplación. Para no ir lejos. De hecho, el mismo Jesús dijo, si tu ojo es Tengo bueno, ocasión de caer. si tu ojo es bueno, Todo tu cuerpo. todo tu cuerpo, o sea, y cuando él dice todo tu cuerpo, se está refiriendo a la mente. Toda tu mente será buena, si tu ojo es bueno. Pero si tu ojo es malo, o sea, si lo que tú estás viendo, Contemplando. entonces, ¿cómo caer? Ya lo que dice Darling es que de repente vivo en un barrio cualquiera de mi pueblo, de mi país, de esos barrios que son un poco, ¿verdad? No tan halagüeños como podríamos querer, y aún así, porque esto no depende de eso, es hacia dónde está fija
mi mente. Es posible que aunque yo viva en un barrio medio delicado, mi mente no esté fija en el barrio, está en salvar el barrio. Exacto. Pero no, mi contemplación está en Jesús y en buscarle a Él y enseñar de Jesús. Hay algo, ya de manera breve, Está hay bien. algo que nosotros a veces queremos hacer con tal de cambiar esa realidad de nosotros. Y es que nosotros queremos cambiar nuestro comportamiento. ¿Sí? Queremos dejar de hacer esto, pero no hacemos esfuerzo por cambiar lo que hay en nuestra mente. Exacto. Entonces, el proceso es contrario. Es primero sacar lo que hay aquí, ¿sí? Hacerlo, o sea, cambiar la proyección que tenemos para esto, qué alimento le estamos dando nosotros a nuestra mente. Y ahí podríamos mencionar no solo los ojos, ahí tendríamos que resaltar las avenidas del alma, porque también lo que escuchamos, Exacto. porque también lo que comemos influye en que nuestra manera de pensar sea diferente. ¿Verdad que sí? Entonces son cosas en las que uno constantemente o comúnmente no piensa en cuanto al aspecto espiritual, pero sí, todo eso es lo que desarrolla en nosotros malos pensamientos, malas ideas. Hay un texto que resalta la lección que dice que del corazón de los hombres es que salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. En Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Todo esto sale de ¿dónde? Del corazón del hombre. Está aquí almacenado. Y si sale de ahí es porque está guardado aquí. Claro, entró. De alguna manera se introdujo ahí. Entonces, ¿cómo limpiar? Lo que dice el apóstol, que debe realizarse en nosotros una renovación de vuestra mente. Es la única manera en la que podemos entender cuál es la buena ¿Recuerdan el texto? Es la única manera en la que podemos nosotros entender, cuáles son las cosas buenas, agradables y perfectas, dice él. Agradables y perfectas, sí. Entonces, si queremos tener esa experiencia, pidámosle al Señor que nos ayude a lograr una transformación. Aquí hay una parte, Darling, y es que la mente de Cristo es un tema bastante interesante. Pero siempre hemos dicho, y le hemos dicho a los amigos que nos acompañan en estas lecciones, que si en algún punto nosotros entendemos que variamos en las lecciones de escuela sabática o que no estamos de acuerdo en algo que la lección de escuela sabática presenta, lo vamos a decir. Claro que sí. Y hay un punto en esa lección en la que no estamos de acuerdo y presentaremos algunos textos bíblicos del porqué de ese punto. Yo creo que José Alfonso lo va a presentar. Sí, hay dos partes aquí. Primero la parte de la pregunta de la reflexión al final, pero antes de eso, en el párrafo anterior dice, no obstante, por más que seamos fieles en esta vida, escuchen el juego de palabras, no obstante, por más fieles que seamos, ¿dónde? En esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Pero aquí hay como un juego de idea que me da un poco que desear. Por más fieles que seamos en esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. ¿Sabe qué significa eso? Es sencillo. Sí, por más que tú te esfuerces, Tú no vas a dejar de pecar. o sea, que no te esfuerces tanto. No, hombre, no, ¿para qué? O sea, es como, y vamos a poner esto en un contexto puntual. No, eso crea un a mí problema. no, mira No es sencillo. Eso es un gran problema. Y yo lo voy a plantear de este modo. Es como yo, siendo alcohólico, no puedo decirle al homosexual que él tiene la esperanza de dejar de ser homosexual. Sí, porque por más que él se por más se esfuerce, esfuerce en ser fiel, en dejar de ser homosexual, él no va a poder. Yo no sé si es la intención del escritor al plantear esa idea, pero es muy peligroso, como yo decir que por más esfuerzo en mi fidelidad que yo haga, nunca alcanzaré ser impecable. no obstante, por más que seamos fieles en esta vida, nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Dice el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, que muchos lo usan para lo contrario a lo que dice el texto. Muchos lo usan para, no te preocupes, peca porque tú tienes un abogado.
Pero no es eso lo que dice el texto. El texto dice, hijito mío, esto os escribo para que no peques. El mensaje central para que el texto no de se Juan, peque, es no que no pecar. se peque. Es claro. Yo estoy escribiendo todo esto, mira, para que tú no peques. Lo tuyo es no pecar. Ahora bien, la excepción es que si Si tú pecas, alguno, no dice la generalidad. entonces abogados tenemos delante del Padre a Jesucristo el justo. Pero la idea es no pecar. Hay un constante llamado de Jesús a dejar el pecado. Porque es que el pecado es desgracia, es desgracia. O sea, es que yo ahí estoy diciendo que el sacrificio de Cristo no fue completo. Sí. No fue completo, no es completo en el sentido de que no puede darme a mí la victoria sobre por lo cual Él tuvo que morir. Y hay una corriente Poderoso, fuerte dentro de la iglesia trabajando este tema de que nunca, así mismo, de hecho yo nunca lo había visto tan claro. Siempre lo había visto de que, bueno, alcanzar la victoria, siempre te hablaban de victoria, siempre te hablaban de perfección, porque ya perfección entramos a otro plano, porque aún los ángeles no han llegado a la perfección del Padre. Es que ese no es el punto. No, pero que siempre lo había visto poniéndome ese tipo de comparación, pero era para llevarme a un punto final. Sin embargo, aquí está demasiado claro. Dice, no obstante, por más que seamos fieles en esta vida, o sea, no importa lo que tú hagas en esta vida, por más que tú quieras guardar la ley de Dios, por más que tú te comas los libros, por más que tú hagas eso, nunca, bajo ninguna circunstancia te está diciendo. Y eso contrasta con todo lo que ha dicho el Padre y con todo lo que ha dicho el Hijo, que te ha dicho, mira, ser perfecto como vuestro Padre que te en los cielos es perfecto. O sea, Juan 14:3. Yo vengo a buscarme a mí mismo, no a personas que yo voy a hacer que sean como yo. O sea, eso van a ser como yo. Cuando yo vengo, la característica de los 144.000, ellos siguen al Cordero, ¿por qué? Por donde quiera que vayan, ellos no han fallado, ¿qué? Ningún tipo de, no ha fallado mentira, engaño. Entonces, hay un problema feo ahí. Sí, o sea, sí. no hay cualquier cosa. Nunca alcanzaremos la impecabilidad total. Siempre estaremos No, pecando. Judas 24, yo solamente voy a citar este texto, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Qué es sin caída? Fieles. No, incluso está en contra del mismo texto de memoria. Sí, porque el mismo texto de memoria te dice total, completo, espiritual, mi cuerpo. Irreprensible. Ya hasta que Jesús venga. Yo digo, wow, realmente, y no estamos desacreditando el material. No. Simplemente que nosotros desde que comenzamos estos estudios, como el folleto pasado, dijimos, si nosotros llamamos que no es que nosotros estemos de acuerdo, pues ¿quiénes somos nosotros? No somos ni teólogos, no somos eruditos, simplemente tres hermanitos que se han dado la tarea de estudiar la Biblia. Y si vemos algo como que no está en armonía con el pensamiento bíblico, pues nosotros lo vamos a plantear, ¿no? Y quien nos escucha tiene toda la libertad de hacer lo contrario que nosotros estamos haciendo. O sea, de desaprobar lo que nosotros estamos diciendo, que estamos tomando de la Biblia. Entonces dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Guardarnos sin caída, como que está conectado con el texto de memoria. Y todo eso es, disculpa Darlene, todo eso es en contra del punto de vista que presenta el Espíritu de Profecía sobre el juicio, el cierre de gracia que se hará previo a la venida de Jesús, y un cierre de gracia que es bastante claro, donde viviremos sin intercesor, y para poder vivir sin intercesor delante de la presencia del Padre no se puede seguir. Dos cosas, y voy a resaltar eso que acabas de decir justo ahora. Dos cosas. Primero de Juan capítulo 3, versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea en Jesús, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No está diciendo otra cosa. Yo creo que está hablando claro. Sí. Pero ahora voy a resaltar el versículo 8. El que practique el pecado es del diablo. ¿Dios puede salvar a alguien que sea del diablo? Porque el diablo peca desde el principio. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es lo que Él intenta hacer en nuestra vida. Pero si en nosotros hay obras que son del diablo, Él no nos va a salvar. Así no. Claro. No puede salvarnos. O sea, no hay manera. Bíblicamente no hay manera. Entonces eso echa por tierra. Eso, o sea, ese pensamiento de que no. Venme a agarrar esto como por otro, por el lado más frío, ¿verdad? Porque estamos calientes con esto. O sea,
yo quizás voy a entender que lo que él está tratando de transmitir es que nunca la lucha se va a acabar. Eso sí es verdad. Hasta que no entremos por la puerta de la Canaán celestial podemos decir, lo logré. Pero una cosa es que tú te mantengas constantemente luchando para que algo no prevalezca en tu vida, y otra cosa que esa cosa esté prevaleciendo en ti. No, que sea lo que te domine. No sé si me voy a entender o lo dije mal, no sé. Entonces, una cosa es que yo esté luchando totalmente con el diablo, constantemente como estuvo Cristo, rechazando el pensamiento pecaminoso, rechazando las insinuaciones satánicas, y otra cosa es que yo de vez en cuando le haga caso al diablo. Son cosas muy distintas. Porque es que ese pensamiento se trae a colación para siempre justificar el pecado. Es que yo soy pecador. ¿Y por qué que usted adulteró, hermano? No, es que yo soy pecador, eso está en mí, es la naturaleza humana. ¿Y por qué fue que usted le robó? No, es que eso está en mí. Y ya hay que perdonar continuamente al hermano por siempre, porque siempre será pecador. Y esa es la mentira en la que Satanás quiere que nosotros caigamos. ¿Cuál es el problema, chico? El problema, y me gusta mucho Juan, porque recuerden que Juan, el discípulo amado, estuvo muy cerca con Jesús. Y me gusta cómo él hace el planteamiento en cuanto a una cosa y en cuanto a la otra. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 3, él dice algo que a mí siempre me ha impactado. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que no queremos permanecer en él. Claro. Nos cuesta, ¿sí? Nos cuesta, o sea, sacrificar el yo que hay en nosotros. Y dejar de alimentar ese yo, porque nuestra tendencia es a hacer lo malo. Pero ¿qué se desarrolla en el ser humano? La lucha que menciona Pablo. Claro. O sea, lo que yo no quiero hacer es lo que hago. ¿Pero qué hago? ¿Qué tengo que hacer con mi cuerpo? Pobre. Tengo que someterlo. Tengo que luchar. Yo no puedo entregarme a él. Lo que tú quieras, que cuando el Señor venga, entonces él va a hacer la obra. Que yo no he hecho, ¿por quién? Por mí mismo. Eso es imposible. Exacto. O sea, no hay manera. Yo creo que ustedes no iban a resaltar esa parte de esa lección. No, pues te tocó a ti. Pero es interesante que nuestros amigos que nos ven constantemente, que nos escuchan, puedan entender que sí, la exigencia del cielo, la exigencia de Dios, es a que nosotros seamos como, seamos perfectos, seamos hallados sin pecado. Así es. En esta tierra. El miércoles entonces, la guía del Espíritu. Dejamos ese tema no se concluyó definitivamente, Sí. pero sí dejamos claro nuestra posición sobre el punto. La guía del Espíritu. Decía Darling que el que peca, peca porque no está conectado con Cristo. Y nadie que no esté conectado con Cristo puede ser guiado por el Espíritu. Exacto. Para poder ser guiado por el Espíritu necesito estar conectado, porque es el que me va a llevar. Dice, el que me va a llevar a toda verdad. ¿Cuál es la razón de guiarme a toda verdad? Y dicho sea de paso, el Señor no me guía a la siguiente verdad hasta que no acepto y ejerzo la primera verdad. Exacto. Entonces cuando el Espíritu me lleva a la segunda verdad. ¿Y cuál es el propósito de llevarme a toda verdad si no voy a obedecer esa verdad? ¿Y cuál es la obra del Espíritu? Y por la que muchos se han levantado aún de nuestro medio, no creyendo, queriendo sacar, y hay unos temas, ¿verdad? En esta misma plataforma, en el mismo canal, hay el tema sobre el Espíritu Santo. ¿Cómo han querido desvirtuar, sacar el Espíritu Santo de nuestras doctrinas? Porque no quieren ser guiados a toda verdad, porque no se quieren dirigir por el Espíritu Santo. Y qué problema que el Espíritu Santo es el que está ahora haciendo una obra en este mundo. Y con lo que se van a salvar tienen que contar es ahora con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es, vamos a decirlo de este modo, es una persona, es Jesús como desprovisto, no quiero que me malinterpreten con lo que voy a decir, es Jesús desprovisto del cuerpo. O sea, no es que el Espíritu Santo es Jesús, no. Es una comparación que estoy haciendo simplemente. Ahora, hay un punto aquí como guía. ¿Qué es un guía? Un guía es el que te dice por dónde tú debes caminar, cómo debes conducir. Y si nosotros no estamos dispuestos a ser guiados, tampoco estamos en condición de ser salvados. Porque Dios no puede salvar a quien Él no puede mandar. O sea, si el Espíritu Santo yo debo considerarlo como mi guía. Y hay algún punto muy interesante de resaltar la lección.
que no solo no todo aquel que dice Señor, Señor, entrar en los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esa voluntad es revelada por la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. O sea, porque el Espíritu Santo fue quien inspiró a los hombres a escribir la Escritura. O sea, valga la redundancia. Y en la lección del miércoles hace un asunto aquí con Simón, el mago, que él quería recibir ese don, pero era de manera para negociar con ese don. Ahora hay un punto aquí que a mí siempre me ha llamado la atención. ¿Por qué nosotros como cristianos no hemos recibido, o mejor dicho, no hemos sido usados por el Espíritu Santo en la medida que el Señor lo quiere? Por el mismo problema de Simón. Puede ser que en nuestro corazón haya una ambición hasta desconocida. Porque déjeme decirle, el Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Y qué es todopoderoso? Que tiene poder hasta de resucitar muertos. Por eso lo vemos con Pablo, lo vimos con Pedro, que a Pedro le ponían los enfermos y cuando iba pasando claro, era el Espíritu Santo, pero solamente con tocar la sombra, la gente se sanaba. ¿Qué haría el cristianismo moderno con esta vorágine de prosperidad y de alcanzar cosas con un don como el del Espíritu Santo? No me hablaron eso. Dime. ¿Ah? Cuando no hay límites, en Dios no hay límites, el Espíritu Santo no hay límites. Multiplicar la comida. Puede levantar un difunto, sanar cualquier enfermedad, leer la mente. Porque cuando Ananías y Zafira fueron donde Pedro, y el Espíritu Santo le había dicho a Pedro qué era lo que ellos habían hecho sin ellos decirle nada. Hechos capítulo 5. Y cuando Simón vio lo que hacían esta gente, que sanaban enfermos, que echaban fuera demonios, que no había nada que se le resistiera, dijo, yo quiero eso. ¿Cuánto es que hay que dar? Sí. ¿Qué le dijo él? Le dijo, perezca tu dinero contigo. Exactamente. Sin embargo, el Espíritu Santo nunca actuó para beneficio personal del que lo poseía. Exacto. Siempre, sí, siempre fue para el beneficio del otro. Ahora, en la mente del que el Espíritu Santo, ¿verdad?, poseía, en la mente de tampoco estaba el adquirir beneficio personal, sino el deseo de ayudar a otros. Entonces tiene que combinarse mi deseo de ayudar a otro y ahora que el Espíritu Santo me quiere usar para seguir ayudando a otro. Ahora imagínate de repente, ahora son las 8:30 de la mañana, estoy tarde para ir al trabajo, tengo un buen trabajo, bien trabajado, bien organizado, ya profesional y todo, y se me aparece el Espíritu Santo a las 8:30 de la mañana, mira, yo necesito que tú vayas a visitar a un enfermo, pero yo tengo que trabajar. Y si dejo de trabajar, que la comida, que esto, que aquello, ¿hasta dónde realmente estamos nosotros dispuestos a que el Espíritu Santo me use? A tal punto de que yo deje lo que me está haciendo bien ahora, el trabajo, dejar mi familia, dejar mi comodidad para ir donde el Espíritu me diga que fuera. Hay un evento, perdóname Darling, que aparece en el libro de Hechos capítulo 16 específicamente, donde Pablo iba para Asia a predicar. Y el Espíritu Santo le dijo, ¿a qué era que iba Pablo? Para la playa. A divertirse con los muchachos, a jugar. A un encuentro de comida y eso. No, a predicar. El mismo Espíritu le dijo, no, para allá usted no va a predicar. ¿Qué dijo Pablo? Es que yo voy a predicar. Es que es la palabra de Dios que yo voy a decir. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para acá. Ustedes saben que yo, bueno, mirando el tema del Espíritu Santo y mirando algunos textos, yo pensaba que actualmente el hombre no tiene la capacidad de poseer el Espíritu Santo. Escúchame, no es que el Espíritu Santo no quiere trabajar en el hombre, es la mentalidad que hay en el hombre. O sea, no hay manera de que el Espíritu Santo pueda trabajar en el hombre hoy. ¿Por qué? ¿Qué tiene el hombre en su corazón? Ser reconocido, la fama, el reconocimiento que está por encima de todo. ¿Tú me entiendes? Ahí hay alguien que tiene el poder de... O sea, y como darle
ese paso al Espíritu Santo de obrar y de que Él sea el que se lleve toda la gloria y toda la honra. Oye, brother, eso no está en el ser humano. Y que sin duda alguna la persona que lo poseería intentaría usarlo en beneficio propio, brother. ¿Sabes qué leí esta mañana? Y esto era lo que estaba buscando. Esta parte, y cuando lo leía decía, wow, qué razonable. A veces el anonimato es una salvaguardia para los instrumentos de Dios. Así es. Eso no es lo que los hombres de hoy, yendo por donde tú vas. No hay manera, bro. El predicador de hoy no quiere que diga que no lo vean. El predicador de hoy lo que quiere es que lo vean. No, ¿cuántos miembros tiene esa iglesia? Que se mencione fulano, el nombre, y oye, el nombre por allá. Vamos a una campaña, sí, pero yo necesito que por lo menos vayan 50 apoyando. Sí, de hecho, yo he sido director de una misionera muchas iglesias, de varias veces en las iglesias, y llegamos a invitar predicadores que exigían que hubiera bautismo el primer día de la campaña. Ministro, pero si usted no le ha predicado a nadie, ¿cómo usted entiende que ya tiene que haber un bautismo? No, para que los que vayan a la campaña el primer día vean a qué van a bautizarse y que vayan. ¿Por qué? Porque el que canta hoy lo que quiere es que lo vean. El que predica hoy lo que quiere es que lo vean. El que todo el mundo está pendiente a ser famoso. Y el Espíritu Santo, lamentablemente, no quiere trabajar con gente así. Mientras más, y creo que el Señor va a hacer obras grandes. Pero con gente que ni se conocen. Con gente que está en el anonimato. Y eso dice el hermano Wayne, que muchas personas que no andan buscando su propia gloria, que no son reconocidos, serán verdaderos instrumentos en el tiempo del fin para esta obra. Amén. Preparados para su venida. Preparados para su advenimiento, ¿verdad? Sí. Y lógicamente, pecando constantemente no estaremos preparados para su advenimiento. ¿Okay? Y vivimos, dice él, en un mundo frenético, lo mismo que estamos hablando. O sea, vivimos en un mundo de aquí para allá y de allá para acá, donde todo va tan rápido. Y creo que es una estrategia de Satanás para que nosotros no nos sentemos y digamos, Señor, ¿dónde tú estás? Exacto. Tener ese momento de contacto con Dios, porque aún todo es tan rápido. Ya la gente quiere estudiar celular, ya la gente quiere celular, ya la gente lo que está es en una cadena de oración que lo que está es en el celular. Ya la gente lo que... Y yo, pero Señor, y una cosa, hasta los religiosos va tan rápido, que ya el tema de hoy ya no tiene validez, que ahora estamos esperando el tema del próximo sábado, que es más poderoso, que es más esto. La gente, y ya que estamos hablando de adventistas, tiene un ideal con el culto divino, que entiende que el tema del culto divino tiene que ser bueno porque es el que me va a ayudar durante la semana entera, el que me va a recargar la pila durante la semana entera. Porque no estamos, y miren cómo los hermanos, hablaban en una iglesia que estaba el sábado pasado, que como los hermanos están llegando justamente a las 11:15 a la iglesia. Ya los hermanos no quieren participar de la escuela sabática. Le decía yo aún más, nosotros hemos cometido el error porque decimos el culto empieza a las 9:15. No, el culto empieza a la hora del canto, a las 8:45, a las 9, cuando hay ese servicio de canto de poder, cuando los hermanos todos deberían de unirse al servicio de canto, pero no, los hermanos están esperando. ¿Saben por qué? Por esta vida tan agitada, tan llena de estrés, tan llena de... Y como siempre le digo a algunos hermanos cuando veo algunas iglesias, de repente cálmese un poquito, deténgase y empiece a pensar qué es lo más importante en su vida hoy. Exacto. Y se supone que a lo más importante es a lo que más tiempo le estoy dedicando. Claro. La gente a lo menos importante es lo que más tiempo le dedica. Así es importante que nosotros sepamos que para antes de que Jesús venga tenemos que estar listos. Y hasta tenemos himnos para eso. Usted ya listo, todo ese tipo de cosas, pero estamos postergando la preparación para después. Y voy a acuñar que estamos estudiando el tema de los estados de los muertos. Solo el que cree que tiene una segunda oportunidad posterga su preparación. Nosotros somos mortales.
Nosotros no tenemos dominio del futuro. Por más que yo me esfuerce, yo no puedo, ¿cómo se llama? Extender una hora de mi vida. No hay ser humano, no hay persona que pueda hacer eso en esta tierra. Por lo tanto, la preparación no debe comenzar a la mañana. La preparación sobre lo que yo necesito estar listo debe comenzar hoy. Porque tú no tienes certeza de cuándo vaya a terminar. Así mismo. Y si tú no has terminado, cuando esos vengan, nos quedamos. Por eso tenemos nuestros arreglos. Tienen que ser comenzados en este momento. Con algo que sí estoy de acuerdo con el folleto, que en esta lección del jueves dice, podemos decir que cada día de nuestra vida es nuestra vida en miniatura. Entonces, por la gracia de Dios, debemos hacer planes a futuro, pero debemos vivir cada día preparados para el regreso de Jesús, especialmente porque, dadas las contingencias de esta vida, hoy podría ser nuestro último día. Por eso debería ser nuestro último día sin pecado. Así que lamentablemente nosotros hablamos de esa preparación en términos futuros. Lamentablemente cuando, como ustedes resaltan, la preparación es hoy. Ahora, el mañana es incierto, el ayer ya es historia, entonces lo importante es el hoy. Así es importante. Así que aprendamos, como dice el espíritu de profecía en el camino a Cristo, de encomendarnos al Señor cada mañana, entregarnos en la mano del Señor y pedirle que nos ayude a mantenernos listos durante ese día como que se fuera el último día de nuestra existencia. Creo que eso nos va a ayudar a desarrollar una bonita experiencia con Dios. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Amén.